Qué hermoso privilegio el que el Dios nos otorga de poder estar juntos como hermanos, teniendo esa comunión tan necesaria que la Biblia establece para usted y para mí, especialmente a los que somos hermanos en la fe y los que nos conocemos como hermanos de la Iglesia Central Dios es Amor. Bienvenidos, hermanos. También son bienvenidos todos aquellos que tienen la oportunidad de ver estas enseñanzas. Sean bienvenidos. Hoy voy a continuar lo que quedó pendiente del martes anterior. El martes anterior empezamos precisamente enseñando un versículo en Romanos 1:16. Es un versículo muy conocido, muy citado. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Gracias porque tu sacrificio en la cruz del Calvario fue la que perdonó nuestros pecados. Esa sangre preciosa es la única que tiene poder para perdonar el pecado del mundo. Nosotros somos beneficiarios y te damos las gracias, Señor. Y precisamente por eso, como dice Pablo, no nos avergonzamos del Evangelio, sino que precisamente reconocemos que es poder de Dios. Gracias, Señor, por eso. Sabemos que la salvación es un don tuyo derramado al mundo y la conocemos como gracia. Gracias, Señor, por eso. Alabamos tu nombre, lo bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Como decía en la parte introductoria, el martes pasado precisamente estuvimos hablando del mismo versículo. Y enumerábamos algunas razones por las cuales Pablo expresaba que no se avergonzaba y que cuáles eran los motivos que el pueblo de Dios podía tener para avergonzarse, pero que no causaban precisamente esa vergüenza. Ahora, ¿por qué no se avergonzaba entonces Pablo? Bueno, sencillamente el versículo lo dice, porque es poder de Dios. Y cuando hablamos que es poder de Dios, entonces ya no estamos hablando de algo sencillo, ni estamos hablando de algo simple. Estamos hablando precisamente que es Dios mismo en persona trayendo la salvación al mundo, porque eso es el Evangelio, es la buena nueva. Ahora, ¿cuáles podrían ser las razones? Tratemos de enumerar la primera. ¿Por qué decimos que el Evangelio es poder de Dios? En primer lugar, porque sirve para persuadir y también para convencer. Vea usted qué interesante enfoque. Porque no es la capacidad dialéctica ni la capacidad que tiene cada individuo para convencer a los demás. No, hermano, estamos lejos de eso. Es la palabra la que tiene el poder. En este caso, nosotros solo somos portadores de la palabra que ya fue dicha por Dios, que ya fue enseñada por Dios. Entonces, ¿quién persuade y quién convence? La palabra. Vamos a ver el verso 12 del capítulo 4 del libro de Hebreos. Porque la palabra de Dios, dice, es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que dice Hebreos exactamente entonces en ese tema de persuadir y convencer, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva porque transmite vida
Y es eficaz porque es ella precisamente, la palabra, la que hace esa labor de persuasión y de convencimiento. Razón 2. Porque es una palabra para dar salvación. Mire, sigue siendo entonces un don de Dios, es poder de Dios, no es un poder humano, no es una lógica humana, no es un convencimiento humano, es la palabra la que da salvación. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cómo se obtiene la salvación? A través de Cristo Jesús. Y luego agrega que son los que no andan conforme a la carne, conforme a los deseos pecaminosos de la carne, sino conforme al Espíritu. Una razón tercera. La palabra tiene el poder para regenerar y transformar. Regenerar y transformar. No hay otro medio por el cual un hombre pueda ser regenerado. No hay otro medio por el cual un hombre pueda ser transformado. Vamos a compartir 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vea usted entonces que solamente la palabra, el evangelio, la buena nueva de salvación tiene el poder para regenerar y transformar, ya que en 1 Corintios dice que algunos éramos, ¿qué? Pecadores, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido cambiados, transformados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús. Finalmente, en una razón número 4, porque esta palabra, este poder de Dios es para dar herencia eterna. No es algo momentáneo hoy aquí. No es como quien tiene un disfrute de algo pasajero, sino de algo permanente, porque habla precisamente de una eternidad. Juan 1:12 nos recuerda precisamente en qué somos convertidos. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién recibieron? Al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre. Y creer en su nombre es creer que Él vino a la tierra, se sacrificó y que su sangre tiene el poder para regenerar y para transformar. Y entonces agrega la Escritura, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire usted qué preciosa potestad. Ser hijos, ser reconocidos como hijos de Dios. ¿De qué estamos hablando? De las razones por las cuales Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque precisamente es poder de Dios. Por eso era el Evangelio precisamente su mayor gloria. La mayor gloria que Pablo tenía era el Evangelio de Dios. Gálatas 6:14 finalmente. Pero lejos esté de mí gloriarme. Se lo repito. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿De qué está hablando Pablo? Todos los méritos son del Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos ninguno, aun cuando nos sacrifiquemos llevando la palabra, aun cuando perdiéramos la vida llevando la palabra de salvación sigue siendo por el sacrificio de Cristo Jesús.
no hay una gloria para nosotros, sino allá en la cruz, donde se derramó sangre y donde una vida inocente fue entregada por el rescate de todos nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por tu buena nueva de salvación. Gracias por tu evangelio, porque es poder de Dios. Gracias, Señor, porque ahora somos salvos. Gracias, porque hay personas que están también tomando esa decisión por Cristo. Oramos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos de la Iglesia Central Dios es Amor, deseo para ustedes muchas bendiciones. Que nuestro Dios omnipotente siga bendiciéndole.